Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo número 6 y versículos número 13 al 16. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. 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 Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para nosotros un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea toda la gloria, la alabanza, la adoración, la exaltación, la magnificencia por los siglos de los siglos. Amén. El estar acá reunidos nuevamente en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que, si los anteriores son tan profundos, este no es la excepción. Incluso es más profundo todavía en cuanto a enseñanza que el Señor nos da, y que te pido con todo nuestro corazón y en el amor de Jesucristo que pongamos nuestro corazón, nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser en el anhelo de conocer, aprender la palabra que el Señor hoy nos tiene, ya que toca un tema muy profundo y que por lo tanto hoy lo vamos a desarrollar con esa enseñanza que nos da el Señor Jesucristo, la revelación por medio del Espíritu Santo de la palabra de Dios, para que la pongamos por obra. Hoy, en esta oportunidad, como acabamos de leer acá en el versículo número 13, hay algo muy importante. El apóstol Pablo siempre tuvo algo muy particular, que además del amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, humildad, esa templanza que él tenía hacia la iglesia en general, siempre buscaba la forma de exhortar a la iglesia. En este caso, a Timoteo, que estaba encargado de la iglesia en Éfeso. Y mira, en este versículo número 13 del capítulo 6 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, dice: te mando delante de Dios. Mira, cuando dice te mando delante de Dios, aquí nos damos cuenta que el apóstol Pablo muestra la autoridad apostólica que el Señor le había concedido. Y esto hace que al exhortar a Timoteo, esto tenga un valor incalculable en el aspecto espiritual en primer lugar. Y en cuanto a esto, si nos damos cuenta, cuando le dice te mando delante de Dios, también era lógico para darle instrucciones. Y mira, y esto se confirma rápidamente, lo vamos a leer acá en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4 y versículo 1, porque le dice: predica la palabra, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí ya habla de una manifestación y el reino del Señor. Entonces, aquí también, si nos damos cuenta, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amigo,
hay una exhortación a la obediencia. Y cuando también aquí nos dice este versículo, porque lo estamos leyendo, dice, delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Mira, todos conocemos, en primer lugar, que Dios es nuestro Creador y Padre Celestial. Él es Dios eterno. Y por lo tanto, acá también menciona y de Jesucristo. Nos damos cuenta que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y continúa este versículo número 13. El apóstol Pablo escribe y le indica a Timoteo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Aquí se está refiriendo al Señor Jesucristo, que dio testimonio. Jesucristo como testigo. Esto está escrito en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1 y en el versículo número 5, el cual dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí nos está hablando que Jesucristo como testigo. Entonces, aquí en este versículo número 13, cuando dice que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Mira, nosotros nos damos cuenta, y esto está escrito, ya vamos a leer el versículo que nos va a confirmar lo siguiente. ¿Por qué decimos esto? Cuando dice de la buena profesión delante de Poncio Pilato, todos conocemos el pasaje cuando Jesucristo fue llevado ante Poncio Pilato para ser juzgado. Sabemos que definitivamente este juicio que se dio ahí fue el juicio más injusto que ha habido sobre la faz de la tierra sobre un ser humano. A través de la antigüedad, estos tiempos, y lamentablemente, tanto en corto, mediano y largo plazo, en la historia humana, siempre van a existir las injusticias. Siempre van a existir aquellos y aquellas que cuando tienen el privilegio de ejercer alguna autoridad desde el punto de vista tanto espiritual como terrenal, no la saben ejercer, no son merecedores de tener un privilegio de tener autoridad, tanto en lo espiritual como en lo terrenal. Y entonces, ¿por qué decimos esto? Cuando dice acá, lo reiteramos, lo que está escrito, de la buena profesión delante de Poncio Pilato, esto está escrito acá y lo estamos leyendo nuevamente el texto en la Biblia. Jesucristo, al anunciar las buenas nuevas de salvación, daba testimonio de la verdad, que el reino de Dios se estaba manifestando, y no negó a Poncio Pilato de manifestar que Él es el Señor, que es Rey y Mesías. Y siempre lo hizo con humildad. Y nos damos cuenta que esto, como lo mencionamos, está escrito. Todos conocemos este pasaje en el Evangelio de San Juan, específicamente en el capítulo número 18 y en los versículos número 37 y 38 dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he venido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Eso es definitivamente lo que el Señor Jesucristo dio de testimonio ante Poncio Pilato. Sabemos el resto del relato,
en sí. Entonces, mira, esto es muy importante, porque el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, acá le está exponiendo al apóstol Pablo algo muy importante. Lo dijimos al principio, la autoridad apostólica que tenía el apóstol Pablo le fue dada por el Señor, no por el hombre, ni él mismo se la dio. Así como tú, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, siervo, y también tú, amada hermana, si eres sierva de Dios y le sirves en más de algún privilegio, o mayormente si es un ministerio, te das cuenta que esa autoridad que el Señor nos ha delegado a los que le servimos, al Señor, no viene del hombre ni de la mujer en sí, es del Señor, que viene de lo alto. Y por lo tanto, esto se manifestó. Recordemos, y esto tiene relación también con lo que acabamos de mencionar, que el Señor dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, porque cuando Pilato le dice que como el Señor no le contestó después, no le dirigió la palabra el Señor a Pilato, él ya molesto le dice: no sabes que yo tengo autoridad para soltarte como para crucificarte. Pero el Señor le responde: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te fuese dada de arriba. La autoridad, lo dijimos hace un momentito, que la autoridad tanto espiritual que viene de Dios y la terrenal que también es concedida por el Señor, definitivamente, cuando se sabe ejercer, es algo especial. Entonces, mira, aquí nos damos cuenta, lo mencionamos, que el apóstol Pablo está dando una exhortación, pero lo está haciendo con amor. Y mira, en la versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos, que la tengo acá, en este versículo número 13, dice: te ordeno delante de Dios, quien da vida a todo, y de Jesucristo, quien declaró esa misma verdad cuando dio testimonio ante Poncio Pilato. Aquí está la respuesta. Que en primer lugar, Dios es nuestro Creador y Padre Celestial, y que el reino de Dios se estaba ya manifestando de una forma tan clara ante el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel, que lamentablemente, empezando por sus líderes religiosos, estaban muertos espiritualmente, estaban ciegos, estaban sordos espiritualmente, valga la redundancia. La ignorancia, la incredulidad y la dureza de corazón hizo que ellos no percibieran que el reino de Dios se estaba manifestando a través de las buenas nuevas de salvación que Jesucristo trajo y predicó, acompañado de las sanidades, las liberaciones que él hizo. Entonces, acá, después de esto, en el versículo número 14 dice: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Lo manifestamos hace un momentito, que esto que hoy vamos a exponer es profundo. Mira, acá en este versículo número 14, cuando dice que guardes el mandamiento sin mácula, ¿qué significa? El obedecer, el poner por obra la palabra de Dios en primer lugar. Cuando le dice que guardes el mandamiento sin mácula, la palabra mácula significa mancha. O sea, cuando dice sin mácula, sin mancha, ni reprensión. Todos sabemos que la reprensión es cuando se amonesta o se regaña a alguien. O sea, el no ser amonestado. Entonces, cuando dice acá
hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Aquí habla, mira, ha habido en primer lugar un poco de controversia innecesaria, porque muchos relacionan esto con el rapto, pero no es así. Aquí está hablando, y lo vamos a explicar más adelante por qué es así. Porque aquí está hablando de la segunda venida visible del Señor Jesucristo a la tierra. Y lo vamos a comprobar a través de las Sagradas Escrituras. Mira, para que no haya ninguna duda, y por eso, mira, aquí está. Esta es la Biblia. Aquí la tenemos marcada con los versículos y todo. Mira, ahí está. Para que no haya ninguna duda. Esta es la palabra de Dios. Entonces, acá, definitivamente, cuando dice que aparecerá, dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, lo manifestamos que habla de su segunda venida, pero ya visible. Porque recordemos que el rapto será solamente una venida solamente para los escogidos, o sea, para los que son hijos y las que son hijas de Dios, que en ese momento se encuentren vivos. Y si ya fallecimos, pues vamos a venir con Él en el aire por nuestro cuerpo que tuvimos estando en la tierra. Entonces, aquí nos habla de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y bueno, para que tengamos definitivamente completo esta enseñanza, en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 4, versículos 1 y 8, dice: predica la palabra, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Luego, acá en el versículo número 8 nos dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Luego, inmediatamente, en la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 12 y versículo 13, nos dice: guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En la primera epístola de el apóstol Juan, en el capítulo número 2 y versículo 28, dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y luego, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1, del versículo 5 al 8, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bueno, aquí definitivamente hay algo muy importante, porque esto nos da la pauta en el sentido de mencionarles por qué de la diferencia entre el rapto y la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra en forma visible. Esto se conoce como la parusía, o sea, la segunda venida gloriosa y visible de Jesucristo a la tierra. Esta palabra quiero que me pongas atención, porque como es un estudio bíblico lo tenemos que dar a conocer. La palabra parusía se deriva de una palabra del idioma griego, que es parousia, que también tiene una raíz que es
se pronuncia pa-rei-mi, que significa literalmente presencia, llegada o advenimiento. O sea, la llegada de alguien o de algo. Y por lo tanto, aquí nos damos cuenta que cuando dice acá que en su segunda venida hay algo muy importante que está escrito acá en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor vendrá para juzgar a las naciones y establecerá su reino. Esto definitivamente quiero que me acompañes, si tienes tu Biblia seguramente a la mano, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 24 y en los versículos 27 al 30, en el cual dice acá: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. La venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este versículo número 30 es paralelo a lo que acabamos de mencionar de Apocalipsis capítulo 1, 5 al 8, y que también en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis se encuentra, y que tiene relación con la segunda venida visible del Señor Jesucristo a la tierra, pero que acontecerá, como todos lo conocemos, ya en el tiempo de la gran tribulación. Entonces nos damos cuenta acá, incluso mira el capítulo, regresamos al Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 25 y versículo número 31, lo mencionamos: el juicio de las naciones, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Versículo 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Versículo 33. Mira cómo el Señor nos va mostrando esto. Entonces, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea toda la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. En la versión, déjame leerte, también tenemos acá a la mano esta versión de la Biblia, traducción en lenguaje actual, de este versículo 14. Te pido que obedezcas todo lo que te ordeno, para que nadie pueda acusarte de nada. Haz esto hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo. En el versículo número 15 dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí hay algo, por eso lo dije al principio, este es un tema muy profundo. La máxima atención a lo siguiente. Cuando dice el tiempo, en el momento preciso, literalmente todo lo entendemos a su tiempo. El cumplimiento del tiempo, todo lo conocemos, que es un tiempo que solo Dios conoce y que estableció desde la eternidad pasada para el regreso de Jesucristo. Y en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo número
número 13 y versículo número 32. Mira qué tan directo es el Señor en su palabra. Dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mira, aquí hay un tema muy importante. Es que, a la verdad, nosotros sabemos que Dios se manifiesta en tres divinidades: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Aquí muchos han llevado a un debate innecesario que dicen, porque mira lo que dicen, y eso es peligroso. Porque si dicen que Jesucristo es Dios, porque Él no sabe. No es que Él a la larga no sepa, sino que, como lo acabamos de mencionar, autoridad. Recordemos que el Hijo siempre estuvo en su momento, en su ministerio terrenal, sujeto al Padre, o sea, el Señor Jesucristo. Y este privilegio, por eso dice, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Es un privilegio que tiene el Padre, de que Él conoce el día, el mes, la hora y el año en que vendrá el Señor en su segunda venida visible. O sea, lo que mencionábamos, lo que todos conocemos como la parusía. Y no tiene nada que ver con el rapto, que es una venida pero no es visible, sino que solamente a sus escogidos. Ya lo explicamos y todos lo conocemos también los que somos hermanos y hermanas en Jesucristo. Entonces, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 1 y en el versículo número 6 y 7, nos dice la ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mira, qué bendición. Entonces, aquí hay algo muy importante. Y por eso te digo, pongamos toda nuestra atención a lo siguiente. Después de exponer esto, dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando dice acá el bienaventurado y solo soberano, la palabra soberano se traduce como potentado, que procede del idioma griego, que se deriva de un grupo de palabras que significa poder. Y por lo tanto, en este versículo se traduce como soberano. Recordemos que Dios es soberano, todopoderoso, omnipotente. En el idioma hebreo, Shaddai. Entonces, recordemos que Dios gobierna sobre todas las cosas visibles e invisibles, sobre todo lo que es materia, energía, lo que tiene aliento de vida, todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y si nos damos cuenta acá en este versículo que está en el capítulo 6 y versículo 15 de esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, cuando dice: y solo soberano.
Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Acá, en este versículo, se aplica a Dios, a el Padre. ¿Y por qué? Porque, aunque el título Rey de Reyes se aplica a Jesucristo, lo cual está escrito en Apocalipsis, en el capítulo 17, en versículo 14, cuando está escrito: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Luego, en el capítulo 19 y versículo 16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí definitivamente esto nos confirma, mira, es un aspecto muy importante, que esto nos confirma la igualdad en poder y soberanía del Padre y del Hijo. Entonces, mira, aquí hay una unidad, y para que no haya ninguna duda al respecto, acompáñame al Evangelio de San Juan. Los siguientes versículos que vamos a leer están en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 10 y en el versículo número 30. Mira lo que dice acá: yo y el Padre uno somos. Luego, en el capítulo número 17, versículos 5 y 8. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En el versículo número 8 dice, así es: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Versículo 10 y 11. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. En el versículo 21 al 23 dice: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Mira, qué bendición. Aquí nos muestra el Señor algo muy importante, porque si hay algo que definitivamente debemos de tomar muy en cuenta, es que la unidad del Padre y el Hijo, y esto se complementa con el Espíritu Santo, porque sabemos que Dios, lo mencionamos, se manifiesta en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces, aquí, por eso debemos de tener muchísimo cuidado en cuanto a esto, porque recordemos que el Señor lo manifestó en su momento, cuando mencionó tanto a los discípulos como a los que estaban presentes: yo y el Padre uno somos. Y acá, mira, ¿por qué el apóstol Pablo usa este título divino, Rey de Reyes, para Dios, o sea, para el Padre? Nosotros sabemos que a través de la historia
de la humanidad. Han existido los imperios, las civilizaciones, los dictadores, y en este caso del imperio asirio, el caldeo babilónico, los persas, pero muy especialmente el imperio romano, ya que definitivamente en ese tiempo que fue escrita esta epístola a Timoteo por parte del apóstol Pablo, era el tiempo del emperador romano Nerón. Todos conocemos, lo mencionamos, que las anteriores civilizaciones al imperio romano y el mismo imperio romano, sus gobernantes, o sea, sus reyes, y en el caso de los romanos, los emperadores, ellos se autonombraban, ellos mismos se ponían el título muchas veces de Señor, de Rey de Reyes. Así ellos mismos se nombraban, pero nosotros nos damos cuenta que este título le pertenece a Jesucristo, ya que Él es Rey de Reyes, lo cual establece su máxima autoridad, superioridad sobre todos los gobernantes del mundo terrenal. Y en el caso del título Señor de Señores, es su dominio total sobre todo ser humano y sobre todo lo creado. Entonces, aquí nos damos cuenta, y por eso lo mencionamos, lo importante de un estudio bíblico, porque se va a lo profundo de la enseñanza de la palabra de Dios. Y entonces, mira, en el versículo número 16, cuando dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Sabemos que al único que nosotros debemos de adorar es a nuestro Dios, a nuestro Señor, ya que definitivamente, por eso lo decíamos, la unidad que establece, aquí ya entra la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya que recordemos a manera de referencia que la oración de fe en Dios, en el nombre de Jesús y la guía del Espíritu Santo, es algo muy importante. Entonces, cuando en este versículo dice al único que tiene inmortalidad, Dios es eterno, el único que posee inmortalidad en sí mismo, destacando su naturaleza divina y trascendente, lo cual hay una diferencia a la del Hijo. ¿Y por qué decimos esto? Que Jesucristo, Él se encarnó y fue visto. Y mira, y esto está escrito aquí en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el versículo número 16 y capítulo 3. El misterio de la piedad. Ya dimos este estudio bíblico y lo explicamos de una manera tan profunda que fue de gran bendición. Y hoy mira lo que dice el versículo que estamos acá mencionando a manera de referencia. Indefectiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, y vive por los siglos de los siglos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, cuando dice acá que habita en luz inaccesible, o sea, la esencia de Dios es divina, Dios invisible para el ojo humano, ya que mira acá en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo número 4 y versículo 12, nos dice,
Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Mira, inaccesible. ¿Por qué recalcamos nuevamente esta palabra inaccesible? Literalmente lo comprendemos, lo entendemos, que no se puede acceder. Y mira, desde el punto de vista espiritual, ¿por qué es inaccesible? Porque cuando el ser humano, ya sea hombre o mujer, quiere llegar a conocer a Dios a su manera, a través de medios terrenales, carnales, esto confirma lo escrito, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, ya que reiteramos, Dios es invisible y por esta razón es inalcanzable para el ser humano pecador, que nunca lo ha visto y nunca podrá ver la plenitud de su gloria mediante, lamentablemente, se quiera buscar a Dios por los medios que no le llevan a Él. Y mira, y esto es lo contrario a lo siguiente. ¿Por qué? Cuando el ser humano, o sea, el que es hijo o la que es hija de Dios, nacido, y la que es nacida de nuevo, nosotros llegamos a los pies de Jesucristo y le recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida, ya es diferente. ¿Por qué? Porque la gracia redentora de Dios, a través de la justicia de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la guía del Espíritu Santo, el Consolador, ahí ya tenemos la promesa del Señor de la vida eterna en abundancia. ¿Por qué? Porque la vida eterna va acompañando a la salvación de nuestra alma. Porque un día, aunque ya estemos muertos físicamente, vamos a vivir por la eternidad en la presencia del Señor. El Señor lo dice en su palabra. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, la eternidad ya la tenemos ganada a través de la vida eterna que nos concede el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, nosotros nos damos cuenta que definitivamente solamente podemos conocer a Dios a través de Jesucristo, cuando le recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y esto nos hace ser hechos hijos de Dios. Y las que son damas, pues son hechas hijas de Dios. Nacemos de nuevo, del agua y del Espíritu. Y por lo tanto ya tenemos ganada nuestra salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Pero cuando el hombre y la mujer quieren llegar al estilo de los de la Torre de Babel, no van a poder. Entonces por eso Él es inaccesible. Pero ya cuando estamos en Cristo, ya podemos acceder a Él a través de Cristo. Y vamos a acceder totalmente a Él. O sea, vamos a conocerle tal y como Él es cuando ya estemos ya en la eternidad, en cielos nuevos, tierra nueva, en la nueva Jerusalén, con patria y ciudadanía celestial. Y entonces, acá, por eso lo hemos mencionado, que en el Nuevo Testamento, que nos habla muy claramente que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Leímos lo que es el misterio de la piedad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Que Dios fue manifestado en carne. Entonces eso se confirma lo que está escrito en la epístola a los Colosenses, en el capítulo número 1 y versículo 15, cuando dice: reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él, o sea,
el Señor Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Mira, ahí está más claro, no canta un gallo, dice el refrán, pero ahí está claro. Entonces, Jesucristo dio a conocer al Padre. Y entonces, acá, mira, como lo mencionamos, cuando dice a quien nadie ha visto jamás. Y esto está escrito en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 1 y versículo número 18, dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén, aleluya, gloria a Dios. Por lo tanto, mira, la descripción de luz inaccesible y a quien nadie ha visto resalta la distinción entre la naturaleza invisible del Padre y la manifestación visible del Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué? Porque solamente a través de Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, podemos llegar a Dios. Ahí está escrito. Y por lo tanto, cuando dice acá en este versículo número 16 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, cuando dice: al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. O sea, mira, la palabra sempiterno significa no tiene fin. O sea, el poder de Dios es sempiterno, no tiene fin. Y la palabra amén, todos sabemos que uno de los significados de la palabra amén es: así es, verdad, y definitivamente se manifiesta la gloria de Dios. Mira, hoy hemos tocado este tema, que de verdad es muy profundo. Nuestro anhelo en el amor de Jesucristo. Y créeme que cada vez que nosotros vamos a exponer estos estudios bíblicos, mira, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, en el caso de este servidor, siempre que nosotros estudiamos la palabra, hacemos nuestros apuntes y exponemos la misma, lo hacemos con todo el corazón, con humildad. Y somos, de mi parte, soy muy cuidadoso y siempre le pido al Espíritu Santo que me guíe, porque estos temas principalmente que acabamos de exponer son muy delicados, son muy profundos, y tenemos que estar lo más que nosotros podamos estar en santidad, en obediencia al Señor, para que esta palabra sea revelada por el Espíritu Santo, que la podamos entender, que la podamos comprender y aún más exponer. Porque, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, tú lo sabes muy bien. Si tú tienes el ministerio evangelístico, el ministerio pastoral o el ministerio magisterial, tú sabes que el estudiar la palabra es algo muy hermoso, muy lindo, pero que tenemos que ponerle todo ese anhelo, ese deseo genuino, hambre y sed de aprendizaje de la palabra, para darla a conocer. Dad de gracia lo que de gracia recibisteis, dice la palabra. Y por lo tanto, es nuestro anhelo, con mucha humildad, que estos estudios bíblicos sean de bendición
Sabemos que las críticas siempre van a existir, tanto las constructivas como destructivas. Pero a quien servimos es al Señor, porque no lo estamos haciendo para darnos a conocer o por vanidad, no. Mientras tú te prepares bien en el Señor te va a bendecir, el Señor te va a usar. Y muchas veces, si te lo digo con mucha humildad, si te puedes superar en estudiar, quizás en un seminario teológico, pero mediante tú pongas siempre tu fe y tu confianza plena, tu mirada en el Señor y no en el hombre. Si te puedes superar, bendito sea el Señor. Y si el Señor te da a través del Espíritu Santo lo que muchas veces en un seminario te lo podrían dar, ¡qué bendición! Pero por lo tanto te digo, con amor, temor de Dios, amor al prójimo, con humildad, con esfuerzo y dedicación que tú tengas, el Señor te va a usar. Entonces, es nuestro anhelo que esta palabra sea de bendición. Como seres humanos, en más de algún momento podemos equivocarnos, pero en lo espiritual siempre le pedimos al Señor que nos respalde, que lo que nosotros estamos exponiendo es la palabra de Dios. Y es para honra y gloria de Él, en primer lugar, y para que muchas almas que están en la oscuridad conozcan la luz admirable de Jesucristo en sus vidas. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, hoy te damos gracias por tu misericordia, por tu bendición. Gracias, Padre, porque hoy nos has dado la oportunidad de conocer más de ti, de conocer cada día más de ti, para que esta palabra sea escrita, sea grabada en nuestro corazón, nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra. Dice tu palabra que Dios fue manifestado en carne. Gracias, Señor Jesús, porque tú dejaste tu trono de gloria para venir a la tierra como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú, Señor, te despojaste de tu divinidad y te hiciste siervo en naturaleza humana, pero tú has sido el único hombre perfecto que ha existido sobre la faz de la tierra, que no pecó, que de sus labios nunca salió cosa negativa, sino que la palabra de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Maestro de Nazaret, porque esta palabra tú nos la enseñas para que la pongamos por obra. Gracias, Señor. Gracias porque esta palabra, Señor, es en nuestros labios, en nuestra boca, es miel. Nos sentimos gozosos, Señor, porque esta palabra está llegando a muchos. Por aquellos y aquellas que no te conocen, que esta semilla que hoy sembramos en esos corazones, tú la hagas germinar en el tiempo tuyo y en tu santa y soberana voluntad, para que te conozcan y puedan acceder, o sea, puedan llegar a tus pies, a ti, Señor. Sabemos, Señor, lo importante. Sabemos, Señor, que nosotros no somos personas instruidas en lo intelectual terrenal. Sabemos que como seres humanos tenemos muchas veces limitantes, porque muchas veces muchos siervos y muchas siervas no tuvieron el acceso quizás a la escuela primaria, mucho menos a la secundaria, ya no digamos una carrera universitaria. Pero nosotros, Señor, lo que tú nos diste, nos ayuda cada día, porque como seres humanos cometemos errores, tanto en la dialéctica como en la escritura terrenal. Pero tú conoces nuestras limitaciones y nuestras fortalezas, y por lo tanto, Señor, hoy te pedimos, Señor,
con todo nuestro corazón. Que tu misericordia y tu gracia permanezcan en nuestras vidas y en nuestras familias. Y por aquel y por aquella que no te conoce, y por aquel o aquella que está caído o caída de la gracia, tu misericordia, tu gracia y tu bendición para ellos, para que te conozcan y para que regresen a tu redil en el caso de aquel caído o caída de la gracia. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Mi alma te alaba, mi alma te engrandece, Señor. Gracias, Señor mío y Dios mío. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama. Sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Amén, amén y amén. Si el Señor así lo permite y si no ha venido por nosotros su iglesia en el rapto, estaremos en la próxima reunión de estos estudios bíblicos, que es nuestro anhelo y deseo sean de bendición en el Señor Jesucristo. Amén, amén, amén y amén.